Hay dimensiones tan grandes donde nosotros podemos accesar a través de la revelación. El gran problema está en que cuando queremos caminar en los caminos de la revelación hay una demanda mayor. Y estamos tan mal acostumbrados, y lo digo con mucho cariño, con mucho temor también, pero el problema de las iglesias de hoy en día es que no quieren caminar en la revelación. Quieren caminar solamente en la palabra, en el aceite, pero no en la revelación. Entonces, ¿por qué Satanás se enojó contra Job? Porque Job manejaba revelación. Vemos hombres como Pablo que manejaba revelación. Jesucristo manejaba revelación. Y cuando alguien maneja revelación, conoce el final del camino. Entonces, cuando el diablo intenta hacer trampas y crear accesos para destruirlo, no puede. ¿Por qué? Porque es como conocer el camino. Usted conoce muy bien para venir a Nicoya y sabe todas las entradas. Y aunque el diablo quiere interponer y ponga una traba en algún lugar, usted puede entrar por otro y puede buscar. Entonces, en la iglesia del Señor, al no conocer la revelación, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, se piensa que es el final, cuando en realidad es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste y podamos entrar en los niveles tan grandes de poder ahorrarnos 20, 30, 40 años de mala sangre, de malos momentos, de amargura, por no caminar y dar el extra que Dios está pidiendo. Pastora, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, estaba pensando que es en esa revelación que el Señor quiere dar al pueblo, donde nosotros debemos entender los tiempos de Dios. Amén. Y este es un tiempo diferente, este es un tiempo especial. Yo quiero compartir sobre el alma fragmentada. Fragmentación del alma. La fragmentación del alma. Isaías 7, versículo 5. Dice: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Podemos ver que en la iglesia de Jesucristo tenemos mucha gente que congrega, tenemos mucha gente que asiste, tenemos mucha gente que permanece, algunos que son domingueros, otros que son, yo les llamo los que son usados por Dios, otros los que usan a Dios y otros los que son aprobados por Dios. Pero al ministrar y al entender este pasaje, podemos ver que se levanta un ejército formado en 4 fuerzas principales y usan una de las llaves que Jesús nos enseña a nosotros, que es el poder del acuerdo. Esa llave la utilizan, dice: pongámonos de acuerdo. Dice: ha acordado maligno consejo contra ti, y se levantan 4, 5, 6, 7 potestades contra Judá. Judá representa la alabanza, la adoración. Podemos ver que el enemigo no va a atacar de una forma en bloque, sino es aquel que verdaderamente tiene la alabanza y tiene la adoración. Y manejar la alabanza, manejar la adoración, no habla de canto, habla de un perfume, habla de una revelación, habla de un contacto sobrenatural con el Espíritu Santo y poder bajar a la tierra el reino de los cielos. Y recordamos que Juan el apóstol dijo: el reino de los cielos. Juan el evangelista, el profeta, él dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, pero con que se acerque no es suficiente. Jesús dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Y él dijo que si no fuéramos como un niño, no entraríamos al reino. Y que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y el entrar al reino de los cielos, Jesús dijo que de los nacidos de mujer no hubo profeta mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.
O sea que cualquiera que entre al reino de los cielos y abrace los diseños, y abrace el propósito, abrace la palabra, abrace la revelación, y rompa todo paradigma, toda estructura, camina y es mayor que Juan. Porque Juan pierde su asignación, pierde su cabeza, se establece la palabra profética de Jezabel, se cumple sobre él en el segundo Elías, pierde su posición, pierde la posesión, se confunde porque él se había acercado. Primero lo reconoce como el Cordero de Dios, pero después le manda a preguntar, ¿eres tú? Se confundió, o vendrá otro. Y Jesús le responde, díganle a Juan que los enfermos se sanan, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, dándole una respuesta más que clara, porque Juan había perdido la posición. ¿Y cómo nos damos cuenta que perdió la posición? Porque a todos, tanto a ti, profeta, como a cualquier ministro que va a escuchar este video, le hablo a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, los maestros, a aquellos misioneros que con amor llevan la palabra, a aquellos que son servidores. Dios a todos nos da una asignación y nos da un propósito. Todos los propósitos y las asignaciones que nos da Dios son ciclos. Y cada ciclo tiene un principio y tiene un final. El plan que Dios había establecido para Juan antes que viniera Jesús y llegando Jesús a la tierra era que él tenía que preparar el camino del Señor. Pero él empieza a hacer esa función de una manera extraordinaria, mezclando dos ministerios, el evangelístico con el profético, y en un momento se confunde y él ataca una autoridad que es la autoridad de Herodes. Más allá de que Herodes era un hombre perverso, un adúltero, un hombre maligno, representante de Satanás, todas las autoridades fueron puestas por Dios, buenas y malas. Y él no tenía por qué atacar una autoridad en ese momento. Cuando él ataca la autoridad, se activa una palabra, la palabra de Jezabel. Jezabel le dijo a Elías que le cortaría la cabeza. Y Juan vino con la unción de Elías. Jesús dijo, este es el Elías que habría de venir. Él pierde la cabeza, pierde la posición y muere un profeta de una forma que no estaba planificada. Los planes de Dios se cambiaron porque el hombre de Dios decidió hacer algo por su cuenta y no consultar a Dios. Todo lo que él había hecho de parte de Dios había sido un éxito. Pero cuando él atacó una autoridad, es como si nosotros hoy en día nos paramos ante el gobernador, el presidente de la nación o la presidenta de la nación y vamos y le decimos, lo que pasa es que usted es esto, vamos y preso, nos van a pasar muchas cosas. Nunca Dios nos dijo que hiciéramos eso, porque la Biblia dice que las autoridades fueron puestas por Dios, buenas y malas. Entonces, a veces hay cosas que se hacen de parte de Dios y hay cosas que se hacen de parte del hombre. A veces Dios resguarda, pero a veces es inevitable. Juan cae preso, una mujer danza, le pide al rey que quieres, él le dice, te doy hasta la mitad de mi reino, pero Satanás no está interesado en el reino, porque él tiene mucho para ofrecer. Satanás está interesado en cortar las cabezas de los profetas. Está interesado en matar y en encerrar a los apóstoles. El espíritu de Herodes encierra apóstoles y corta cabezas de profetas. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado una asignación en este tiempo, hasta una nueva directiva. Vendrá una nueva directiva y tendremos que ser sensibles a esa directiva y terminar el ciclo, porque profeta, hay muchos ministros que están en un ciclo que terminó hace tiempo y siguen dando vueltas y sí. ¿Qué pasa, pastora, profeta? Están lastimando a personas, se están hiriendo solos y entran en el pozo de la agonía y la rutina, porque hay un ciclo que terminó. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ellos mismos entran en cautiverio, en áreas de cautiverio. Exactamente. ¿Por qué? Porque el alma se fragmenta y aquí vamos a entrar en esta enseñanza. Atacan a Judá, atacan de una forma poderosa y dice que ellos dicen, repartámosla entre nosotros. Nosotros somos seres que tenemos un espíritu que viene con la información del cielo.
Nosotros tenemos toda la información del cielo en nuestro espíritu. Muchas veces nuestro espíritu está encapsulado por la iniquidad, por los problemas, por la angustia, pero el alma no tiene más años que lo que tiene esa persona. El alma tiene la edad de la persona, y el alma son emociones, sentimientos, tiene que ver con el corazón, con la conciencia. Dios ha puesto la conciencia entre el alma y el espíritu como un agente interno, como un semáforo que de repente nos dice amarillo, amarillo, cuidado, de repente nos dice rojo, detente, detente ya, porque puede ocurrir algo peligroso. Algunos pasan en rojo y dicen no me pasó nada, pero puedo asegurarte que en 10 veces que pases en rojo, en algún momento algo puede ocurrir, y cancelamos toda maldición, pero estamos dando una enseñanza. El verde nos habilita a que hay una señal de Dios de que vamos avanzando bien. Esa conciencia Dios la ha puesto para regirnos. El apóstol Pablo dice, y mi conciencia da testimonio en mi espíritu. Entonces, a veces de la boca para afuera nosotros podemos hablar desde el alma, y podemos, ¿quiere parar? Y como decíamos, los ciclos tienen un principio y tienen un final. Y a veces hay gente que queda encerrada en algo que se llama postergación. Tratar de postergar algo que Dios está dando como una directiva. Las directivas son para obedecerlas. Las directivas tienen que ver con cambios. De repente la gente cambia el auto, cambia la casa, se cambia el color del pelo, se cambia de zapatos, cambia de ropa, pero no quiere cambiar su mente. Entonces uno de los objetivos y el propósito es cambiar la mente. Por eso dilatar la obediencia es estar en desobediencia. Entonces ahora vamos a hablar un poquitito de las regiones de cautividad. Y tenemos 13 regiones para compartir, que son las que, bueno, el Señor en su gracia nos ha permitido entrar en esos caminos de luz. Y tenemos en el Salmo 142, versículo 7, tenemos un salmo donde David ora diciendo así: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. De repente hay personas que pueden decir amén, pueden decir gloria a Dios, pueden pegar un grito de júbilo, pueden aplaudir, pueden danzar, hasta pueden hablar en lenguas, hasta pueden ser predicadores, hasta pueden ser personas en eminencia en lo espiritual, pero pueden estar en una cárcel. Y esa cárcel no hay forma de sacar a esa persona hasta que no venga un libertador. De repente hay libertadores financieros, libertadores en el área matrimonial, pero hay libertadores que vienen a traer libertad en la cautividad, y especialmente en cárceles. Recordemos que el diablo va a atacar y va a fragmentar el alma. ¿Y cómo podemos entender que el alma puede ser fragmentada? Porque el alma no es nada material. El alma tiene que ver con pensamientos, con emociones, con sentimientos, con voluntad, con un corazón que es engañoso. Vamos a compartir en este momento la segunda región de cautividad. Y estamos tratando de poco a poco ir soltando cómo se llega a una cautividad. Dice que nuestros pensamientos deben estar guardados en la voluntad de Dios, en el pensamiento de Dios. Cuando nosotros dejamos puertas abiertas, el enemigo lo que intenta trabajar principalmente es en el alma. Por eso es que tenemos gente que usamos esta frase demasiado almática, gobernada por sus sentimientos. En el original, en el principio, Adán era un ser espiritual que gobernaba los pensamientos, las emociones y todo lo almático. Pero cuando el alma es irrumpida por ataques en bloque, por alguien que es un adorador, por alguien que tiene un llamado profético, por alguien importante en el reino de los cielos, me refiero importante no por lo que pueda hacer, sino porque para Dios somos importantes, y Dios tiene grandes propósitos con todos nosotros, y sabe que cuando nos levantemos, o alguien ya que está levantado haciendo cosas,
es una amenaza para el ejército satánico, él levanta otro ejército. Nadie puede pelear con el campeón si primero no tiene una serie de peleas. Entonces aquellos que están escuchando que son campeones de Jesús, que son los campeones del ejército que Dios ha levantado en toda la tierra, hay una batalla que es más grande, hay una dimensión más grande. Nunca vamos a ver a un grande criticando a un pequeño, pero sí vamos a ver a muchos pequeños criticando a los grandes. ¿Por qué? Porque costó mucho llegar arriba. La montaña se levanta para todos y está puesta para todos, pero algunos la miran de abajo, otros intentan escalarla y otros llegan arriba y otros se mantienen arriba. Entonces en esta dimensión podemos ver que hay otra región que se llama el hoyo. Salmo 35, versículo 7, dice así: porque sin causa escondieron para mí su red en el hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Dice que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Que tenemos gente que está metida en un pozo. Podemos ver que José fue a una cisterna y él fue a ese pozo, pero él logró salir porque tenía una imagen de victoria. A veces hay gente que el diablo les robó la imagen de victoria. ¿Por qué necesitamos recuperar la palabra en el espíritu? Porque la palabra que está en el corazón el diablo la roba. Dice la Biblia que el diablo vino y robó la semilla que estaba en el corazón del hombre, en la parábola del sembrador. Entonces, cuando hay gente que dice, Dios puso una palabra en mi corazón, o yo siento en mi corazón, o siento en mi corazón, presiento, todo eso tiene que ver con los sentimientos. Y más allá de que el sentimiento pueda ser bueno y Dios lo respalde, Dios trabaja más en el espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se conecta al espíritu. Puede ser que alguien que esté escuchando en esta hora, su carne sea un enemigo continuo, con deseos de hacer cosas negativas. Su alma esté totalmente partida en 1000 pedazos, en emociones y en sentimientos, pero el espíritu se conecta al espíritu, siempre. Entonces es importante que podamos entender en este tiempo que el alma se puede fragmentar a través de una mala decisión y de una actitud que no nos deje ir más allá del propósito que Dios tiene. Por eso se dice que actitud más aptitud es altitud. Dios te está llamando para que tengamos momentos sobrenaturales y podamos accesar al reino de los cielos. En esta enseñanza que estamos podemos ver también los asolamientos eternos. En el Salmo 74, versículo 1, ahí nos habla la palabra sobre cómo el alma puede ser fragmentada y puede llegar a esas regiones de cautividad en procesos tan difíciles. Dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha escondido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tenemos gente metida en asolamientos eternos. ¿Y qué son los asolamientos eternos? La gente que está vacía de emociones, está presente pero ausente, está en el momento donde están todos, pero esa persona está viajando en el espíritu, viajando en la mente, fragmentada en algo que le pasó hace muchos años. Hay personas que han tenido sustos, hay personas que han sido violadas, hay personas que han vivido momentos tremendamente difíciles de superar y están en asolamientos eternos. Solamente alguien que tiene la vestidura del amor, que tiene la gracia de Dios, que se ha convertido en un libertador de los cautivos, puede llegar a esos lugares y extender el reino de una manera sobrenatural. También podemos ver el Seol, Salmo 30,
Estamos hablando de algunas regiones de cautividad donde podemos detectar de una forma mucho más rápida cómo el enemigo está trabajando en muchas personas. Salmo 30, versículo 2 y 3 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Tenemos gente que son las personas que de repente los vemos vivos, pero están como muertos. Se les llaman los muertos vivientes. Son aquellos que su alma descendió al Seol. Los vemos que están prácticamente en vida, caminando, avanzando, pero muertos en sus proyectos, muertos. Son personas que murieron a los 30 años y los sepultaron a los 70. Gente que dejó de soñar, gente que dejó de creer, gente que dejó de proyectarse en las cosas grandes que Dios tiene. Seguimos aquí, profeta, en este momento. Nos vamos a ir al horno de hierro. Eso está, o al horno de esclavitud. Eso está en Deuteronomio 4:20. Deuteronomio 4:20. Seguimos con las regiones de cautividad, y bueno, todo aquel que esté escuchando puede hacerle de mucha bendición esta enseñanza ministerial. Deuteronomio 4:20 dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad, como en este día. La Biblia dice: yo he visto príncipes de a pie y esclavos de a caballo. Tenemos gente que, volvemos a lo mismo, están en nuestras reuniones, pero no han entendido que tienen un llamado para ser hijos de un rey. Entonces reciben a Dios como su Dios, pero no lo reciben como rey. El propósito y el diseño. No reciben el propósito y el diseño, y siguen con mentalidad de esclavos. ¿Cuántos podemos ver en la Biblia 40 años renegando, quejándose, con una mentalidad de esclavos, libres pero esclavos? Entonces tenemos gente que, ¿por qué hablamos dando vueltas, perdiendo el tiempo? ¿Por qué decimos que hay dos tipos de creyentes, o dos tipos de libertades? Dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primer libertad. ¿Cuál es esa libertad? Veníamos de las drogas, veníamos del alcohol, veníamos de la pobreza, veníamos de la necesidad, veníamos de miles de esclavitudes, y llegamos a Cristo, y Cristo nos libertó. Pero dice: pero conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice: y si conociereis al Hijo de Dios, segunda libertad, seréis verdaderamente libres. Entonces ahí está el conocer. El conocer. O sea, conocer. Exactamente. ¿Y qué es entonces el conocer verdaderamente al Hijo de Dios? Exactamente. Conocer, profeta, al Hijo de Dios es saber quién es Cristo, quién es Jesús, quién soy yo con Él y quién soy yo en Él. Identidad. Entonces, cuando yo tengo en claro que soy heredero de las cosas del reino de los cielos, que tengo un llamado, que tengo un propósito, que tengo un diseño, que he sido enviado a esta tierra a cumplir una misión, más allá de tener una casa, una esposa, hijos, familia, dinero, todo lo que pueda ser añadidura. Ya tengo un propósito, soy una semilla, y todos los que están escuchando son una semilla que tiene que sembrarse en la tierra. Tener en claro esa identidad. El diablo podrá decir muchas cosas, la gente podrá pensar muchas cosas, pero nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Algunos dicen: yo estoy buscando la bendición de Dios, sin darse cuenta que ellos son la bendición de Dios. Claro, y esto me trae entonces a Jeremías 29 del 11 al 14, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo para ti, que son pensamientos de bienestar, que son pensamientos de bendición, ¿verdad? Para dar el final y el propósito por el cual el Señor nos ha formado. Pero ahí nos habla también de que hay que tener un nivel profundo de intimidad con Dios, hay que venir a revelación. Y también en el versículo 14 donde dice: porque te saqué de cautividad. O sea, es tremendo. Y dice: cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, la cantamos con alegría en la iglesia, saltan, yo los veo que dan vuelta y todo, pero dice: seremos como los que sueñan. Entonces tenemos gente
que no puede soñar. Pero no porque lo diga yo, sino porque esta escritura lo revela. Dice, cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces tenemos gente que no sueña. Y cuando escucha un soñador, o cuando escucha una soñadora, piensa, este es arrogante, este es soberbio, este no ve la realidad. Claro, la realidad es lo que vemos con los ojos naturales. La verdad es lo que podemos ver con los ojos del Espíritu. Espirituales. La verdad está por encima de la realidad. La realidad nos puede mostrar que el esposo no cambia. La realidad nos muestra que la esposa todavía no cambia, que los hijos están en problemas. Pero la verdad, que es el nivel más alto de esto que Dios nos está mostrando, es creer que Jesucristo lo puede hacer a través de su palabra y usándonos a nosotros. Entonces, llegar a esa verdad es cambiar una realidad. ¿Cómo? Se puede cambiar con decretos, con declaraciones y con legislación del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? El declarar es solo establecer una palabra, confirmo o declaro o yo digo que esto va a acontecer. El decretar es afirmarme en una ley que ya Dios soltó. Yo me aferro a una ley porque Dios no es legalista, pero Él es legal, es un Dios legal. Sí. No es legalista, pero es un Dios legal. Y legislar es el nivel más alto profético, que es cuando nosotros hacemos una ley nueva y la bajamos. Dice que Dios en Deuteronomio nos dio la porción del legislador. Y la porción del legislador nos hace entrar en el nivel más alto de llamar las cosas que no son como si fuesen. De decirle al enfermo, recibe la sanidad ahora, eres sano. No, Señor, si tú quieres sánanos. No, eres sano, soy legislador de un rey. Y hago ley una palabra y la establezco. Entonces, nosotros tenemos que ser legisladores y también culturizar, venir y culturizar, traer la cultura del reino aquí a la tierra. Exactamente. Mi esposa anoche me hablaba y me decía, pero ahora hablas como costarricense. Eso no me di cuenta. Dice, se te ha pegado algunas palabras. Digo, es que cuando estoy en México hablo medio mexicano. Ahora hablo, pero hay una cultura mayor que la cultura de las naciones, que es la cultura de la palabra de Dios. Seguimos con la enseñanza y vamos a hablar, en este momento vamos a hablar de la sexta región, que es profundas tinieblas. Vamos al Salmo 107, versículo 10 y el versículo 14. Ahí nos habla de las profundas tinieblas. Ahí podemos ver un montón de personas ligadas a la brujería, a la hechicería. Dice así la palabra: algunos moraban en tinieblas y sombra de muertes, aprisionados en aflicción y en hierros. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Tenemos gente que al participar como es brujo, tenemos gente que ha practicado la brujería, la hechicería y no ha cortado. De repente queremos arrancar los frutos feos de un árbol. Pero el asunto no está en el fruto. El fruto se llama pecado. El asunto es ir a la raíz. Entonces desarraigar completamente. Exacto. Y para desarraigar hay que ir a la iniquidad o a la fragmentación del alma. Entonces, de repente vemos, ¿por qué esa persona tiene ese problema? Ah, es el pecado. No, hay que ir al original, porque, profeta, venimos con un serrucho, con un hacha y cortamos de arriba la rama, pero vuelve va a volver a salir. Exacto. Entonces podemos cortar la rama seca y va a volver a salir ese fruto, porque el problema está adentro, viene adentro. Por eso es que la palabra iniquidad significa voltear el hombro. ¿Qué significa voltear el hombro? Que de repente le decimos a alguien, no hagas esto, no me importa, lo hago igual. Cayo Luna nos enseña que la palabra iniquidad significa pecado planificado. Los jueces terrenales le llaman premeditado. La palabra de Dios nos enseña que la iniquidad tiene que ver también con algo torcido dentro de la persona. Por eso decimos que un pecado no es lo mismo que una iniquidad. Entonces eso tiene que ver con el ADN también de la persona. Porque el ADN en su original era perfecto, pero fue alterado. Exacto. Fue alterado por un trabajo satánico. Satanás
irrumpió el alma y encapsuló el espíritu. Entonces tenemos gente, yo les llamo los muertos vivientes, sin propósito, sin vida, sin un deseo, sin un proyecto. ¿Por qué? Porque les es imposible soñar, porque están en cautividad. ¿Cómo pueden soñar? Aunque vengan el predicador o la predicadora más usada por Dios, si no logra entrar una semilla en la palabra de Dios en esa área para romper o despedazar ese árbol de raíz de amargura, de raíz de rechazo, es imposible. ¿Por qué? Porque la persona no puede soñar. Entonces encontramos que el ADN fue alterado, el ADN del hombre. Entonces aquí podemos encontrar en esta enseñanza sobre las regiones de cautividad. Y entramos en y al ser alterado el ADN del hombre, entonces tenemos que venir y tratar de reparar y venir a regenerar ahora en nosotros el ADN de Dios. Exactamente, el ADN de Dios. Y el ADN de Dios tiene que ver con una genética, la genética, que solamente puede ser intervenida por el Espíritu Santo. Entonces eso nos dice que tenemos que tener un nivel aún mayor de la comunión con el Espíritu Santo. Tiene que haber comunión, intimidad, profundidad. Sin duda. Es Si no tremendo, hay, yo ayer meditaba estos días sobre la diferencia entre soledad, melancolía, nostalgia e intimidad. La intimidad tiene que ver con Dios. La soledad tiene que ver con estar solos. La nostalgia tiene que ver con el ayer. Ahora, entonces esto es algo muy, muy confrontativo para todos los que nos están oyendo, porque nos está diciendo el Señor, o sea, ¿cómo estás realmente? O sea, ¿en qué nivel estás de relación conmigo? La Biblia nos dice a nosotros, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sí. O sea, de mi siembra depende lo que yo voy a cosechar. Exactamente. Entonces, del nivel de profundidad, del venir y escudriñar la palabra y venir a tener esos tiempos de comunión e intimidad con el Señor, es donde yo me voy a desarrollar como un hombre o una mujer llena del poder y la unción del Señor. Sí. Para venir y traer rompimiento realmente a una, primeramente a mi vida, a mi familia, a mi ciudad, a mi provincia, a mi nación y a las naciones. Sin duda, por eso es que cuando hay un hombre y una mujer que maneja las tres potencias, que es palabra, que es unción y que es revelación, se combina todo, no hay forma de errar. Podemos ver a un Pedro que en su momento combinó las tres cosas, llegó a caminar sobre las aguas, su sombra sanó a los enfermos, pero en el final de su etapa él se desconectó de la revelación. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable. Se desconectó a tal punto que el apóstol Pablo lo confrontó y lo trató de hipócrita, porque él se había apartado, se había vuelto a los judíos y había empezado a discriminar al pueblo gentil. Cuando Jesús le había dado las llaves, los accesos para abrir la puerta a los gentiles, después él mismo se aparta. ¿Por qué? Porque caminar en la revelación a veces nos hace que muchos no nos entiendan, que muchos nos critiquen o que muchos hablen injustamente, y es un precio duro que pagar. Yo veo a veces en el internet como hermanos con mucho amor, hermanos en la fe, me ha tocado a mí también vivir esas cosas, ofendiendo o insultando por no comprender la revelación, y ese precio a veces lleva años hasta que ese que un día te insultaba o ese que decía estos son locos, son hijos del diablo, hablando estas cosas, después a ellos les viene la revelación y hay gente que abandonó, tiró la toalla y dice no puedo soltar esto ahora en este tiempo, y sí, lo podemos soltar. Entonces esto es algo que nos dice, abramos los ojos, porque la estructura muchas veces no nos permite avanzar, sí. La religiosidad no nos permite avanzar, y el legalismo también. El legalismo, sí. Sí, y no entender a veces, por ejemplo en mi caso, yo predico en muchos lugares, interdenominacional, y como le decía a usted, pastora, aquí hoy, ¿cómo voy? A ver, ¿qué es? Hay que ir con corbata, me adapto a todo. Algunos me dicen, pero ¿cómo te adaptas? Yo no voy a un lugar si hay estructura. Digo, mira, ese es el error, porque hay que ir a esos lugares donde hay estructura, porque si no, ¿cuándo se va a romper la estructura?
O sea, no me importa si me tengo que poner un pañuelo en la cabeza, o tengo que entrar descalzo, o tengo que ponerme un manto en mi espalda para poder predicar, lo voy a hacer, porque hasta Pablo se rapó. Y él dice, con el griego, con el judío, judío. Lo importante no es lo exterior, es lo que podamos soltar como palabra. Porque si no vamos a las iglesias estructuradas o no compartimos con ellos, ¿cuándo van a ser libres? O sea, entonces cometemos otro error. No, yo me muevo solo en iglesias que manejan revelación, que pueda estar libre. No, compartamos con ellos, pero también compartamos con los que no tienen acceso. ¿A quién va a ir? Yo conozco ministerios apostólicos que no van a lugares donde yo voy. ¿Pero por qué no van? Quizás porque hay incomodidad, ¿no? O no hay una recompensa financiera como ellos esperaban, o no están cómodos como están acostumbrados. Pero si no vamos, ¿quién va a ir? Romanos dice, si nadie les predica, ¿a quién creerán? ¿Cómo creerán en Jesús si nadie les predica? Entonces, ¿cómo llegarán a esta revelación, a este rompimiento si no vamos nosotros? Entonces, el trabajo pionero es un trabajo de romper piedras, pero es un trabajo que marca la historia. Y por lo menos en mi caso personal, yo no quiero pasar por esta vida sin estar en la historia. Yo quiero estar en la historia. Seguimos un poquito más con la enseñanza. Vamos a hablar del sepulcro. Job 33, versículo 30, para que quede registrado. Ezequiel 37, 13 y Romanos 3, 13. Pero Job 33, 30 dice así en el nombre del Señor: para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. He aquí todas las cosas las hace Dios, y 3 veces con el hombre. Entonces podemos ver gente que está en esa región, en regiones de muerte, gente que continuamente está llamando a la muerte. Nuestra boca es profética de un profeta, y la del que no es profeta camina en lo profético. De repente él dice, ¿cómo me quiero morir? Me quisiera morir. Vemos hombres de Dios como Elías, que quiso morirse, como Jonás, 2 profetas que quisieron, mejor me es la muerte que vivir. Cuando nosotros hablamos esas cosas, la muerte viene. Proverbios 18, 21, el poder de la vida y la muerte está en mi boca. Está en la boca. Y la muerte puede venir y puede empezar a trabajar y a matar primeramente los sueños, después los proyectos, después el alma, después el matrimonio, la familia, la economía. Cuando logra matar todas las cosas, atenta hacia la vida. Entonces, cuando alguien enojado, ¿cuántas personas de repente enojadas dicen, ¿para qué nací? Maldigo el día en que nací, y por qué que esta casa que tengo, que esta familia, que mi esposa, y miles de maldiciones. La muerte, dice que la muerte llama a la pobreza, y la pobreza llama a la miseria. La miseria invita a la enfermedad, y la enfermedad a la escasez. Y viene la malaria sin que la llamen. Y vienen las maldiciones y lo empiezan a rodear. Y la mesa, en vez de llenarse de amor, de paz, de benignidad, de templanza, de ángeles de Dios, de presencia de Dios, de adoración, de familia, de hermandad, se empieza a llenar las sillas de odio, de rencor, y esa casa pasa a ser un taller del diablo. Entonces, la muerte sirve a Satanás, pero está a la orden de Dios. La muerte no puede ir más allá de la orden que Dios le dé, pero la muerte puede avanzar poco a poco hasta culminar su trabajo mientras nosotros le demos accesos. Entonces, seguimos un poquito más. Vamos a hablar de el Abadón. El Abadón es la región más fuerte, 31:12 de Job. Zona de destrucción, ¿verdad? Zona de destrucción, lugar de destrucción o lugar de diseños. Diseños. La palabra Abadón también significa abismo. Abismo. Y la palabra Abadón significa Apolión. Entonces la palabra Abadón aparece en Génesis 1:2. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el abismo sobre la faz del abismo. El abismo estuvo desde el principio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el primer versículo de la Biblia, entre el Génesis 1:1 y Génesis 1:2, se manifiesta la caída de Satanás. Y Satanás desciende a la tierra con sus demonios y con sus ángeles caídos. Entonces podemos ver cómo ellos empiezan a trabajar, y el abismo es un ejército.
La palabra Tabel, que hablábamos hoy, dice que Tabel inutiliza. Tabel es hijo de Apolión, es hijo de Abadón, y Tabel tiene que ver con aquel que inutiliza. Tenemos gente que predicaba y hoy están inutilizados, ya no predican más. Gente que ministraba, tremendos siervos de Dios, tremendas mujeres de poder y fuego, y hoy están estancados, sentados en una silla, porque vino alguien que los inutilizó. Y generalmente la herramienta que más trabaja Satanás es las palabras. Si miramos bien, en esa gran batalla que hubo entre David y Goliat, primero hubo una batalla de palabras, fue una guerra de palabras. David, todo lo que él hablaba, lo hablaba con conocimiento de las Escrituras. Es más, él dijo: ¿quién es este incircunciso para venir a ofender al escuadrón de Jehová de los ejércitos? ¿Por qué él dijo incircunciso? Porque él era un hombre de pacto. Y le estaba recordando a Dios que él era un hombre de pacto. Y como Dios es hombre de pacto, Dios es un Dios de pacto, él tiene que cumplir la palabra. Y Goliat no era de pacto. Entonces a veces el enemigo no puede avanzar. Piensa en esto, profeta. Si tantos días anunciando que te voy a matar, que te voy a destruir, y burlándose, ¿por qué no lo mató, no mataba al ejército de Israel? Porque no podía. ¿Por qué nosotros estamos vivos? ¿Y por qué hay gente que está viva? ¿Y por qué hay gente que avanza? Pero todos los días llega una amenaza de deudas, la amenaza de problemas, que me voy a separar, que te voy a abandonar, que me voy a ir de la casa, que nos vamos a enfermar, que estoy... Miles de amenazas y el diablo amenazando. ¿Y por qué no viene eso? Porque el diablo no va a atacar si no tiene permiso, pero sí va a amenazar. Y ahí está en que nosotros podamos... hay un derecho legal. Exacto, y ahí es donde nosotros podamos decir: no me amenaces, porque te voy a hacer sentir como un perro. Y Goliat se sintió como un perro, porque David vino con palos, y le dice: ¿qué vienes con palos? ¿Qué te crees, que soy perro? Y David empieza a trabajarle la psicología a Goliat. Y a veces nosotros dejamos que el diablo trabaje la psicología a nosotros, y nosotros tenemos que trabajarle la psicología al diablo. Porque Dios nos ha dado más armas que los que tienen ellos. Ellos no pueden avanzar, pueden amenazar, pero de una amenaza no pasa. Entonces, entramos aquí en el Abadón, Job 31:12, lugar de diseños. Dice: porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Tenemos más de 16 versículos bíblicos donde nos habla del Abadón. Dice que el Abadón está descubierto a los ojos de Dios. De repente vemos ataques del enemigo y uno dice: ¿cómo me atacó? Porque nosotros no consultamos a Dios para que nos mostrara cómo estaba el diseño que estaba preparando Satanás contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestros hijos. La palabra Abadón tiene que ver con un taller de fabricación de secuencias proféticas, de maldiciones que se lanzan especialmente contra los ungidos de Dios, contra las ungidas de Dios. Ellos apuntan a las cabezas porque saben que si hacen caer una cabeza, cae todo el cuerpo. Entonces Abadón tiene que ver con diseños, con secuencias, con maldiciones que se lanzan proféticamente sobre toda la gente. Entonces seguimos un poquito más en esta hora. Vamos ahora en esa zona del Abadón, de los diseños, ¿verdad? Como un creyente que quiere tener esa revelación del reino, ¿verdad? Es la revelación que el Señor nos da. ¿Cómo puede ser un creyente? Llámese un miembro de una iglesia, llámese un líder, un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol. Sí. Un maestro. Sí. ¿Cómo puede venir esa persona a recibir esa revelación sobre el diseño que tiene Satanás directamente contra su familia? Es a través de tener activados los dones de revelación de su vida, discernimiento, ¿verdad? Sí, totalmente. Y una de las claves principales es poder tener, suena sencillo, pero en realidad no lo es, pero poder tener la gran capacidad de reconocer nuestras fallas. Esto me recuerda entonces lo que hemos venido hablando en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, del 6 al 8, donde dice que
tenemos que saber hacer cómo nos presentamos delante del Señor. Hacer justicia, misericordia y ser humildes delante del Señor. Sí. El venir y humillarnos delante del Señor. Sí. Y reconocer. Y reconocer, profeta, porque de repente no hay un reconocimiento en muchas personas y no logran llegar a su máximo potencial. Por eso hay gente que tiene tremendo potencial para hacer cosas poderosas. Y uno dice, ¿por qué no arriban? ¿Por qué no despegan? ¿Por qué no avanzan? ¿O por qué no está donde yo creo que debería estar? Está en el segundo escalón, pudiendo llegar al 10º escalón. Porque hay algo que se esconde, y eso se esconde en la intimidad con Dios, y reconocer el error, la falla. Si miramos a Saúl, Saúl era un experto en manipular a Dios. Él se puso a discutir con Dios. Cuando Dios le dice, ¿qué es ese ruido? Esas ovejas que se escuchan por allá atrás, esos ruidos, ¿qué pasó? Y él dice, no, las dejé, no te dije que mataras todo, no te dije que terminaras todo. Y sin embargo vemos a David que cuando es corregido, viene el profeta Natán y le dice, David, había un hombre que tenía muchas ovejitas y otro que tenía una para ser rápido. Y le dice, ese hombre se quedó con la corderita. ¿Qué piensas tú que hay que hacerle a ese hombre? Y David dice, ese hombre merece la muerte. Ese hombre eres tú, le dice. Y David lo primero que hace, no se pone a discutir con el profeta o a justificarse, sino que se humilla, se quebranta y empieza a pedir perdón por 7 días postrado en tierra sin comer y sin beber. Y empieza a orar a Dios y le dice, Señor, Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, y Espíritu noble me sustente, perdóname, Señor. Nosotros que somos padres, cuando un hijo se quebranta y te dice, perdóname papá, mami, perdóname, sí, es verdad, me equivoqué, perdóname, ¿qué hacemos nosotros? Automáticamente viene el perdón. Vendrá el regaño, la corrección, pero viene el perdón. En cambio con Saúl, Dios lo desechó porque se cansó de discutir con alguien que siempre cree que tiene la razón. Claro, entonces ahí, en esa parte de diseño, está todo lo que viene lanzado en contra del creyente, del cristiano, de la persona. Diseños de enfermedad, diseños de escasez, Exacto. O sea, tanto lo que se nos puede ocurrir en este momento, pero me pongo a pensar, o sea, es todo tan, pero tan perfecto delante de lo que el Señor quiere para nosotros. Nos dice en 2 de Crónicas 16:9, dice que los ojos de Jehová recorren la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto delante de Él, ¿verdad? Amén. Temor de Dios. Amén. Sí. Por eso es muy importante poder accesar al plan de Dios y entender que la soberbia es como el mal aliento. El mal aliento, todos saben que aquel tiene mal aliento menos la persona que lo porta. Entonces es importante reconocer, humillarnos ante Dios y decirle, Señor, por favor ayúdame porque yo quiero entregarte esto. Alguien dice, el orgullo, ¿cómo hago? Dios te lo quita, ¿no? El orgullo hay que entregarlo, el pecado hay que entregarlo, la mentira hay que entregarla, toda raíz de amargura hay que entregarla, hay que renunciar y arrancar porque Dios tiene cosas maravillosamente preciosas para todos nosotros. Vamos a seguir con esta enseñanza de regiones de cautividad y estamos en esta hora compartiendo sobre la fragmentación del alma y vamos a hablar de algo bastante poderoso en esta hora, que es el Salmo 88 versículo 12. Vamos a hablar de la tierra del olvido. La tierra del olvido tiene que ver con algo que de repente tenemos gente que camina alrededor de nosotros y uno dice, ¿dónde estará esta persona? Hace tanto tiempo que no la veo, ¿dónde la podré encontrar? Nos habla de la tierra del olvido, personas que por X motivo, por un ataque del enemigo, por un acontecimiento que pudo subyugar su vida, que pudo autofragmentar, que pudo delimitar, vino y hubo un ataque tremendo del enemigo y esa persona quedó encapsulada en el olvido. Son personas que están en la tierra del olvido, olvidadas,
son personas que no pueden soñar, son personas que no pueden creer, son personas que no pueden ir un poquito más allá del plan maravilloso que Dios tiene para todos nosotros. Gente que está encerrada en sí misma. Estamos hablando, para los que están conectándose, la tierra del olvido, el Salmo 88, versículo 12. Estamos hablando la 9ª región de cautividad. Salmo 88, versículo 12, dice: serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Tenemos gente, profeta, zonas de olvido, que están en el olvido. Tenemos dos tipos de manifestaciones de personas así, o dos perfiles, por decirlo. Número uno es la gente que todo lo que habla del ayer. Viven en el ayer, en fotos amarillas, que de repente dicen, no, porque, no, los calores de antes eran calores, los de ahora no, antes era mejor. Yo gané un alma para Cristo. ¿Y a dónde? Cuénteme. Y se le ponen los ojos llorosos. ¿Y cuándo fue? ¿En qué año? Dígame. Hace 20 años atrás. Y de 20 años para acá no pasó nada. Ese es un perfil. El segundo perfil es las personas que de repente uno dice, ¿y Juanito? ¿Qué habrá sido la vida de Juanito? ¿Seguirá viviendo en el mismo lugar? Y uno lo va a ver y vive en el mismo lugar, pero pasa inadvertido por todos. La Biblia nos menciona de Mefiboset. Mefiboset estaba en la tierra de Lobar, y Lobar significa la tierra donde no hay sueños, significa la tierra del olvido. Y solamente gente, estoy hablando de libertadores, a hombres de Dios, a mujeres de Dios, con el corazón de David, que él dijo, siendo rey y estando en su mejor posición y en su apogeo, él dijo, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl? Y le dice, sí, hay uno, pero es lisiado, tráiganlo. Y cuando lo fueron a buscar, fíjese la situación en la que estaba Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Le dice, ¿quién soy yo para que se acuerden de este perro? Se sentía perro, se sentía inmundo, se sentía sucio, se sentía marginado, ni siquiera en la condición natural de un ser humano. Y le dice, te será devuelto todo, te sentarás a la mesa del rey. Y lo rescataron de la tierra del olvido. Hoy hay mucha gente, quizás ex compañeros de trabajo, quizás ex compañeros de la escuela, de la secundaria, de la primaria, del kinder, del barrio, con chicos, amigos de que jugábamos, y alguien dice, ¿qué habrá sido? Y siguen yendo al mismo trabajo, a la misma hora, van a los mismos lugares, pero hay un ataque de Satanás que en algún momento irrumpió en su vida y los metió en un pozo o en un lugar que se llama la tierra del olvido. Personas que de repente tuvieron un ataque en un intento de violación, mujeres, y no quieren ni salir a la calle, llevan 20 años del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. ¿Por qué? Porque entraron en regiones de cautividad, en la tierra del olvido, y entran en el olvido natural de las personas y en el olvido de los sueños. Entonces no hay capacidad de soñar porque algo aconteció que lastimó tanto algún área de su alma que se encuentran en la tierra del olvido. Un niño o algún joven también, ¿verdad? En su niñez tuvieron algún tipo de abuso, un trauma que los marcó, sí, y quedó ahí en el inconsciente de ellos, sí. Y no han podido salir. Sí, cuántas mujeres que en su momento o fueron abusadas o a punto de ser violadas y grandes problemas a la hora de casarse, el esposo, y Dios quiera siempre estas mujeres puedan encontrar hombres de Dios con amor y paciencia que puedan tratar esa área. Nosotros con mi esposa nos ha tocado ministrar muchos casos así de mujeres que fueron ultrajadas, violadas por parientes, y a la hora de casarse el pánico de ver un hombre, porque la imagen
Hablábamos ayer de una imagen de victoria, pero el diablo transfiere imágenes de derrota que quedan plasmadas en el alma. Entonces, hasta que eso no logra eliminarse y colocar una imagen, porque más allá de una violación, de un asesinato, de una locura, de una desgracia, Dios tiene cosas muy buenas para todos. Entonces, a veces que la gente queda con la primera opción y dice, no, con esto es suficiente, prefiero encerrarme en mi casa, vivir mirando televisión, vivir encerrado o vivir encerrada. Hombres que tienen 40, 45 años no se han casado porque un día una mujer le lastimó su corazón y entraron en la tierra del olvido y quedaron en el ayer. Personas que, siempre digo, mueren a los 30 años y los sepultan a los 70 porque no pueden soñar ni pueden ir más allá. Vamos a ir al otro pasaje. El otro pasaje se llama la tierra o pozos de desesperación. Salmo 42. Salmo 42 nos dice así, en el nombre del Señor Jesús. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña o sobre la roca y enderezó mis pasos. ¿Cuál es el pozo de la desesperación, profeta? No hay nada peor que hacer un mal negocio en desesperación. No hay nada peor que vender algo en desesperación. No hay nada peor que buscar un novio o buscar un hombre o buscar una mujer en desesperación. La desesperación nos hace retroceder 10, 15, 20, 30 años. La desesperación es un momento de crisis emocional donde hay que sujetarlo a los pies de Cristo y esperar que esa tormenta pase. Porque tomar decisiones en desesperación, ¿cuántas veces hay personas que en una discusión y en un enojo y en un furor encendido, en desesperación, me voy de la casa, dice el hombre? Y cuando se fue y se le fue el enojo y descendió la temperatura, esa ira, se arrepintió de haberse ido. ¿Cómo vuelve? Después se manifiesta el orgullo, la mentira, la idolatría, tantas cosas que se abren a ese camino. Entonces tenemos gente que en desesperación se van de su iglesia y después andan como errantes en otras iglesias, teniendo sus padres que siempre los amaron, pero que no soportaron el momento de crisis y en desesperación. ¿Cuánta gente que mal vendió una casa, que mal vendió un auto? Sí. O que hizo un mal negocio, sí. O que se casó equivocadamente. Tenemos hombres que están casados con la mujer. No era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios, están casados con la mujer incorrecta. Mujeres que están casados con el hombre incorrecto, porque en una crisis de desesperación. Y la desesperación es una potestad. La desesperación es una potestad. Dios nos manda a nosotros a que tengamos dominio propio de todo nuestro ser. Dominio, templanza. Entonces, cuando viene la desesperación, que va a venir en momentos a toda persona, no importa lo que sea, toda persona, ahí es donde hay que estar parado en las promesas de Dios. Por más que la desesperación diga que no hay nada en la alacena, que hay crisis, que no va a alcanzar, uno está aferrado a la promesa: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando no está aferrado a la promesa, la crisis y la desesperación te arrastra a tomar malas decisiones. Claro que sí. ¿Seguimos? Sí. Vamos a entrar en una muy profunda que se llama la tierra de los chacales. Salmo 44, versículo 19. Salmo 44, versículo 19 dice, vamos a leer un poquitito más atrás: no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Jesús dijo, hablando de los chacales, Jesús dijo: guardaos de los perros. Los perros no tienen nada que ver con los animales que nosotros vemos. Los perros no tienen espíritu, pero los perros tienen
sí una capacidad de visión y un trabajo en bloque a la hora de atacar. Los chacales en los campos, cuando atacan, atacan en equipo, atacan en bloque. Los chacales tienen que ver con sombras de oscuridad que se ven en el mundo espiritual. El chacal primero asusta y después muerde. Entonces el chacal va a asustar. Dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor. Pero dice esto, profeta, el pasaje bíblico dice, pero el temor lleva en sí castigo. Entonces, ¿qué hace alguien que tiene temor? Es castigado por el temor. En tres áreas: espiritual, emocional y física. Entonces, Job dijo, lo que yo temí me sobrevino. Entonces, ¿cómo le sobrevino? Porque el temor lo azotó. El temor ataca y castiga. El temor es enemigo de la fe. Entonces, el temor atacó de una forma fuertísima en lo espiritual, en lo que es la fe, en mi confianza en la palabra, en lo emocional. De repente empieza a decir, me quiere, no me quiere. Y seguimos con la enseñanza de los chacales. Los chacales trabajan especialmente en el miedo. En el miedo. Infunden temor. Pastora, no sé cómo será aquí en Costa Rica, pero yo recuerdo en Argentina, en algunas partes, había mujeres que no se animaban a ir a colgar la ropa cuando lavaban ropa de noche. Decía, pero ¿por qué? Estoy hablando de gente que no congrega, ¿no? Pero ¿por qué no quiere colgar la ropa? Como que siento que me mira alguien. Es como que hay algo. Otros que no pueden dormir con la mano colgando en la cama. ¿Por qué? Porque algo me va a agarrar de abajo. O sea, esos temores, cuando no se quitan, empiezan a crecer. Y lo peor de todo, que pasan a convivir con nosotros. Mañana, tarde, noche. Se hacen como amigos. Tomamos café con ellos. Vamos al trabajo con ellos. Otros hablan, pero hay un temor. ¿Será así? Y Job lo menciona. Job, o sea, confiesa algo que estaba en su corazón. Él dice, lo que yo temí me sobrevino. O sea, lo que yo estaba pensando que iba a pasar, al final aconteció. Porque no lo sacó. Porque ese temor era una semilla. Y esa semilla creció hasta que se convirtió en una verdad. Entonces, a veces hay gente que dice, mi mujer me va a engañar. Yo tengo miedo que me engañe. Y tengo miedo que me engañe. Y otro dice, yo temo que mi hijo caiga en las drogas. Las juntas que tiene no me gustan. Temo. Pero con el temer no alcanza. Hay que hacer. Preocuparse trae ansiedad y amargura. Pero el ocuparse puede evitar grandes problemas. Detener. Entonces, vemos que los chacales provocan miedo y atacan cuando ya no hay fuerzas para moverse. El chacal va a atacar. Los chacales son demonios. Ahora la Biblia es clara y nos dice a nosotros, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Sí. No desmayes porque yo soy tu Dios que te doy fuerzas, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? O sea, la posición, resistir, mantenerse firme. Sí. Y enfrentar el temor. Enfrentarlo, porque dos tipos de hombres tenemos en la vida. Cuando hablo hombre y mujer. Dos tipos de creyentes. El que soluciona los problemas o el que evita los problemas. La virtud más grande es evitar, o sea, es no descender y caer a esa situación. Cuando se cayó hay que resolverlo, el problema ya está, ahora hay que resolverlo. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos los problemas para aquellos que sufren de temores? Enfrentando. Eso. Cuando una persona le han dicho, mire, usted tiene cáncer, como tu testimonio, pastora, el testimonio tuyo, que te encontraron, no sé, de todo, pero tú lo tuviste que enfrentar. Podías haber dicho, me voy con el cáncer, o me voy con la enfermedad a mi cama, y bueno, de acá será lo que Dios quiere, y Dios no quiere eso. Pero son palabras que se utilizan, que se emplean en nuestra querida América. Entonces, o pararte en la palabra, buscar las promesas que Dios te ha dado a ti y a todo aquel que escucha, y enfrentar el miedo. Y es que Job 22:28 nos dice a nosotros, determinarás a ti mismo una cosa y esta te será por firme. Te será firme, claro. Pero bueno, hay una actitud que ya no depende de Dios.
es tuya. Exacto, esa es la parte de voluntad de la persona. Entonces, Dios hace el imposible, pero lo que es posible lo tengo que hacer yo. Exacto. Entonces a veces queremos que el arcángel Miguel haga lo que me corresponde a mí, que el arcángel Gabriel haga, que el pastor, porque andamos pidiendo rodillas prestadas por todos lados. Pero gloria a Dios por la oración de otros que nos fortalecen, pero hay un alimento que es único y que nos corresponde a nosotros, que es nuestra oración y el enfrentarlo. Porque David, cuando enfrentó a Goliat, él no pudo llamar a su hermano mayor, si estaba temblando de miedo. Él no pudo llamar a Saúl, estaba temblando de miedo. Él no pudo llamar a su padre, ni su padre creía en él. Él tuvo que creer que en el nombre de Jehová de los ejércitos y que en las promesas que él tenía, porque cada palabra que hablaba estaba basado en una promesa, él lo iba a enfrentar. Seguramente sintió un miedo, pero no dejó que el miedo se apoderara de él. Porque los miedos vienen, los miedos son emociones. Un miedo puede venir, pero lo importante es que así como viene, sea echado en el nombre de Jesús. Porque nadie puede decir, yo no tengo miedo. No, mentira. Me ha tocado una mujer que le predicó a un hombre que la asaltó. Y le puso un arma en la cabeza y le dijo, te voy a matar, dame todo lo que tenés. Y dice, lo primero que sintió el arma helada en la sien, dijo, ay, qué cosa, le agarró como miedo. Y automáticamente sentía que el miedo iba entrando dentro suyo, así como una inyección. Y automáticamente dijo, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y le dijo, tú no me puedes matar, nene. Y le dice, ¿cómo que no, abuela? Tú no me puedes matar. Yo soy hija del Rey de Reyes y voy a orar por ti. ¿Cómo que va a orar por ti? Dame tu nombre que voy a orar. Yo la voy a matar. No me vas a matar, yo voy a orar por ti. Y el muchacho dice, yo no puedo con esta mujer. Me quiere orar por mí y yo la quiero robar. Y mira, abuelita, siga su camino y la dejo tranquilo. Pero eso lo hace alguien que se aferra. Pero vino miedo. Claro que vino miedo. Pero el miedo fue quitado automáticamente. Job no lo quitó en el tiempo justo. Sí. Y se activó. Entonces los miedos activan. Así como la fe activa cosas, los miedos activan cosas. Así es. Amén. Seguimos un poquito más. Vamos a hablar sombra de muerte. Son las últimas dos que vamos a compartir. Son 13 regiones, sombra de muerte. Salmo 107, versículo 14. 107:14 dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Sombra de muerte nos habla de toda la gente que de alguna manera está ligada a la práctica de brujerías. Hablamos de los emo, hablamos de los dark, hablamos de la música que habla de la muerte, hablamos de, por ejemplo, hay un mensaje que se suelta que la vida es una sola y que hay que vivirla, pero en realidad hay otra vida detrás de esta, hay una vida eterna y la muerte se llama Azrael o Samael. La muerte, cuando Satanás divide el cielo, la muerte se va con Satanás. La muerte trabaja para el diablo, pero no puede ejecutar nada si Dios no da autorización. Pensemos en la muerte cuando Ezequías, viene el profeta Isaías y le dice, prepara tu casa porque te irás y morirás. Y el rey se da vuelta contra la pared y llora, se quebranta y le recuerda a Dios cómo él le había sido fiel. Cuando el profeta va saliendo, le dice, vuelve y dile que le añado 15 años más de vida. La muerte estaba a punto de matarlo, pero la muerte tuvo que esperar 15 años más. Sí, la muerte no pudo matar a Jesús. Sí. Jesús, él dijo, yo tengo poder para quitarme la vida y para volverla a tomar. Cuando la muerte estuvo a punto de matar a Jesús, Jesús entrega su vida. La muerte es el único ser que es vencido por Dios a través de Jesús. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. ¿Por qué? Porque la muerte fue derrotada por Jesucristo. Entonces Jesucristo resucita y nos da la autoridad del poder de la resurrección. Por eso hay dos niveles. Quizás no quiero extenderme a otro tema, pero lo quiero compartir.
El mensaje de la cruz es muy importante. Yo predico el mensaje de la cruz, pero también predico al Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque la cruz solamente me proporciona a mí amor, misericordia y salvación, pero la resurrección me otorga poder. Empoderamiento. Todo el poder en la resurrección. Entonces hay gente que dice, no, el mensaje de la cruz, hermano, solo prediquemos el mensaje de la cruz. Yo digo, gloria a Dios, sí, pero yo te quiero recordar que el Jesús que predico ya no está más en la cruz. Él resucitó. Y cuando Él resucitó, Él dijo, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Entonces el poder de la resurrección es el poder más alto y el nivel más alto que un cristiano puede tener. Entonces vamos con el último, lugares tenebrosos, Salmo 74:20. 74:20. Dice así: mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Entonces las regiones de cautividad tienen que ver con fragmentaciones del alma. De repente vemos que en lo exterior andan demonios luchando y podemos reprender los demonios y echarlos fuera, pero hay lugares que son de fragmentación y esos lugares tienen que ver con un trabajo que se puede hacer solo de una manera. Y aquí quiero compartir esto, cerrando esta enseñanza con todo el cariño y con todo el amor en Cristo. A las regiones de cautividad no se entra como apóstol, no se entra como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, como el gran misionero, no. Se entra con un empoderamiento que se llama el poder del amor. Es la única forma de entrar. El único acceso para entrar es a través del amor. Porque podemos reprender los demonios que están por fuera en el nombre de Jesús y se van. Pero esa persona se fue toda turbación, toda perturbación. Pero el problema es que todavía hay regiones de cautividad. Y esa región de cautividad se puede trabajar con amor y con mucha paciencia. Entonces no es que viene el gran pastor usado por Dios. No, porque es más profundo. Es como si de repente viene el doctor y cura un rayón en el brazo. Le pone una crema y la cura. Pero el problema, eso lo podemos hacer en todas las reuniones. Pero la cautividad no se puede hacer en una reunión. Eso toma tiempo de consejería. Eso toma tiempo de administración. Y para eso se necesita mucho amor y mucha paciencia y mucha pasión. Entonces no alcanza. Entonces en el nombre de Jesús fuera así. Se van los monos feos, se van. Pero el tema está dentro. Hay personas que me han dicho, yo me voy a ir de este país, me voy a ir y se van a vivir a Alaska. El problema se lo llevan a Alaska, porque el problema está dentro de ellos. El problema no está afuera. Claro, porque la luz de Cristo es la que tiene que brillar dentro de ellos. Exactamente. Resplandecer. Exactamente. Y ellos portan esa angustia que ha sido fragmentada y ahí empieza a trabajar el enemigo. Entonces, le hablo a aquellos que quieren entrar en esta enseñanza tan profunda de poder ministrar regiones de cautividad. Regiones de cautividad se ministra, a mi entender, un humilde consejo que comparto, a mi entender, es a través del amor. No hay otra forma. 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor mayor que todos. Porque hay que tener mucho amor, mucha paciencia y mucha dedicación, mucha pasión para poder comprender a los demás. El área de regiones de cautividad no es para un legalista, no es para alguien que va a juzgar, no es para alguien que va a compararse, porque acá no sirve compararse. Acá lo que sirve es entender que hay una persona que está sufriendo y que no puede decirte a veces lo que le pasa, porque no es, sí, vengo porque practiqué brujería, eso se reprende y se van los demonios. Hablamos de cautividad. Hay gente que está metida en la pornografía, hay gente que está metida en la idolatría, hay gente que está metida en el engaño, en el adulterio, escondido, camuflado. Entonces no es tan fácil. La impureza sexual. Muchas cosas y profeta, se necesita
las vestiduras del amor. Si no, ni se metan en esa área. No se metan. Dejen que sean menos los que lo hagan, pero que los que lo hagan en el amor, lo hagan en el amor de Dios. Ahora, yo creo que también, bueno, pienso que este es otro tema para que en otro momento podamos ampliarlo un poquitito más, ¿verdad? Y es el cómo Dios le ha dado a ustedes esa capacidad, ¿verdad? Y esa formación a través de lo que ya usted vivió, ¿verdad? Porque su testimonio habla de que usted era una persona que era un satanista, usted era una persona que adoraba a Satanás, y cómo el Señor cambió y fue renovando y transformando y poniendo sobre usted el ADN de Dios, la genética de Dios en usted, ¿verdad? Y me pongo yo a pensar, así como para que meditemos un poco, y sé que lo vamos a ver en otro programa, ¿verdad? En otra grabación, pero hablando un poco de lo que es la delimitación de territorios, ¿verdad? Que nosotros como creyentes, muchas veces, o sea, eso se convierte así como en algo, mejor ni siquiera hablemos de eso, porque es como entrar en un área que no quiero, ¿verdad? El venir y delimitar nuestro territorio, poner cercos, poner linderos, el venir y decir mi familia está guardada, porque escrito está, ¿verdad? El venir y saber reconocer cuando han venido jaulas, sí, jaulas de encantamiento, jaulas sí, de maldición, sí, que viene y que se encierra a los siervos de Dios, y que se ayuna y se ora y se hasta se predica constantemente, enviando palabras para que vayan en contra y en destrucción de esos siervos de Dios. ¿Qué puede hacer un creyente que nunca tal vez ha escuchado sobre jaulas de encantamiento? Sí. ¿Qué puede hacer una persona donde dice, sí, pero hábleme por favor a mí en español, porque yo no entiendo, o sea, lo que usted está diciendo? Sí. Bueno, voy a contar un ejemplo y vamos a responder la pregunta. Había una vez un hombre que fue a un negocio a comprar, iba siempre a comprar ese lugar, y él veía una jaula grande con un águila, y ese águila estaba dentro de la jaula, y en esa jaula el águila estaba con una cadena y un cepo atado a la misma jaula. Entonces el hombre le dice, ¿cuánto vale tu águila? Entonces él le dice, mi águila, el que tenga oídos para oír oiga, pero dice, mi águila me costó mucho atraparla, porque no es cualquier águila, es un águila especial, y me costó mucho, y ahora que la atrapé, esta águila no tiene precio. Entonces el hombre le dice, pero todas las cosas tienen un precio, usted dígame cuánto vale, porque yo estoy dispuesto a pagar una buena cantidad de dólares por esa águila. Entonces le dice, mire, para poder empezar a conversar tendríamos que hablar de por lo menos $10,000 para arriba, para empezar a conversar. Entonces empiezan a conversar y le dice, yo tengo $15,000 acá en mi camioneta, si usted los quiere yo se los doy ahora, pero usted me da el águila. Y él le dice, si usted tiene $15,000 yo le doy el águila y le doy la jaula también, pero tiene que traer los $15,000. Cuando le trajo los $15,000 le dice, le voy a pedir $1,000 más, si no, no hacemos negocio. Entonces el hombre tuvo que darle $1,000 más, y cuando llegó le dio el águila y la jaula, cerraron el negocio, se fue hasta la acera, hasta la vereda, y con una pinza iba a cortar la cadena del águila, y el hombre sale de adentro y le dice, ¿usted está loco? ¿Usted está loco? ¿Cómo va a darle libertad a esa águila? Y le dice, ¿usted sabe lo que me costó atraparla? Y el hombre le dice, yo sé que a usted le costó mucho atraparla, pero también a mí me costó mucho liberarla. Yo vengo a libertarla. Y dice que rompió la cadena, abrió la jaula, y esa águila empezó a volar otra vez. Qué lindo. Entonces tenemos gente que ve las cosas desde una jaula. Exacto. Él ve que otros vuelan. Encerrados. Y ve que otros vuelan. Y ellos hablan de volar, pero están dentro de una jaula. No pueden soñar. Dice el Salmo, escapamos del lazo del cazador. Entonces, hay gente que no puede soñar, que no puede escalar, que no puede proyectar, porque vive en prisiones. ¿Cómo salir? Pidiendo ayuda. Exacto. Tan sencillo. No importa que seas el gran apóstol, no importa que seas la gran evangelista o la persona más usada por Dios. Recuerda
que los que son usados también se pueden ir al infierno. Aquí el asunto está en ser aprobado por Dios. Entonces, que podamos pedir ayuda, buscar a alguien de mucha confianza y decirle, yo necesito ser libre en esto. Yo me siento enjaulado, me siento aprisionado, acorralado. Y una de las cosas que va a pasar es que lo primero que se va a manifestar es un desconformismo. Estamos incómodos en lo que estamos haciendo y necesitamos una libertad. Entonces hay que pedir ayuda. Como esa mujer que tocó el manto. Fíjate, profeta, tocó el manto. Después que tocó el manto recibe el milagro. Y Jesús dice, alguien me tocó. Y todos dicen, pero Señor, ¿no ves que la gente te aprisiona? Estamos apretados. Y cuando se da vuelta, la mujer le contó toda la verdad. Y cuando le contó toda la verdad, le dijo, mujer, eres libre de ese azote. ¿Quién era el que azotaba? El temor, que hablábamos hoy. ¿Y quién le había azotado? El temor, por muchos años. Por 12 años, lastimada por el temor. Una mujer que malgastó su dinero por todos los médicos y brujos de aquellos años, se acordó que quizá la solución estaba en Jesús. Entonces, así hay mucha gente que vive derramando sangre, teniendo pérdidas en la vida, muchas pérdidas. Pérdida en la relación con los hijos, pérdida en el amor con la familia, en el matrimonio, pérdidas económicas, pérdidas emocionales, pérdidas físicas en la salud, porque no contamos la verdad. Solamente decir la verdad.